buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Sonidos de la Esquina Sur, un podcast dedicado a la divulgación de producciones musicales de artistas nariñenses radicados en la ciudad de Bogotá. En esta ocasión nos acompaña el músico y compositor Camilo Ibarra. Y por otro lado, Laura Manjarres, quien nos estará acompañando con algunos comentarios musicales frente a la escucha atenta que hicimos del disco. Entonces, bueno, me agrada y me complace presentarles a Camilo Ibarra, ya lo dije, músico y compositor nariñense, quien recientemente estrenó su álbum Transeúnte y su sencillo Barbachas. Entonces, buenas noches Camilo Ibarra, buenas noches Laura, ¿cómo están? Buenas noches Pipe, muchas gracias por la invitación, gracias Laura, qué rico poder estar acá hablando un poco de todo lo que viene alrededor del álbum Transeúnte y pues de la creación y de nuestro circuito musical acá en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Listo, entonces la idea es charlar un poco sobre tu disco, sobre tu música, sobre tus referentes, sobre tu contexto, tu proceso musical y también hacer algunos comentarios frente a tu creación, a tu ejercicio compositivo. Entonces me gustaría primero que nos cuentes un poquito sobre tu proceso, sobre tu carrera musical, qué estás haciendo ahora mismo, qué hiciste hace algún tiempo con tu carrera, cómo iniciaste la música, en fin, todo lo que nos quieras comentar frente a tu proceso musical. Listo, pues voy a hacer un barrido así rápido desde que comencé con la guitarra y fue pues allá en Pasto, yo estoy en el Colegio San Felipe. Un día un man llegó como a ofrecernos una academia de guitarra y nos pintó así una academia increíble, que todo iba a ser muy lindo y que había que canchas de tenis y yo no sé qué. La pintó increíble, ¿no? En mi cabeza fue como, wow, yo quiero estar allá. Pues les dije a mis papás que quería estudiar guitarra en tal sitio y les dije a mis papás que quería estudiar guitarra en tal sitio y fuimos. Me apoyaron desde el principio. Llegué y pues era una casa completamente diferente a lo que me habían pintado, pero pues ya había dicho como quiero estudiar guitarra, no me iba a echar para atrás. Y nada, me fui ahí, me encantó, pues nunca la he dejado desde ese momento. Fue cuando yo estaba en séptimo de bachillerato en el colegio. De ahí pues empecé a tocar guitarra acústica, después me pasé a la eléctrica. Pasto, en mi opinión, ha sido siempre una ciudad bien rockera, ¿no? Entonces ese fue mi principio, ¿no? Como comenzar a tocar cosas de rock. A mí me gustaba también tocar cosas de tríos y así. Después ya surgió lo de tener que decidir qué estudiar, ¿no? Esa decisión, yo me gradué a los 15 años, imagínate, o sea, tener esa decisión de qué voy a dedicar mi vida toda, pues es una decisión muy importante para tomarla a los 15 años. Entonces yo pues como estaba engomado con la guitarra, dije, me voy por acá. Al principio mis papás como, no, vea mi hijo, piénselo bien, estudie otra cosita. Yo pues me presenté a unas universidades como de ingeniería electrónica en Cauca, en Cali, y pues había pasado, pero un día vinimos acá a Bogotá a visitar a unos familiares y yo así de escondidas me fui, justo cayó la fecha en la que era los exámenes para la Universidad del Bosque, ¿no? Entonces yo fui, los presenté así a escondidas y pasé. Entonces pues yo les dije, vean, pues ya hice esto después de que ya lo presenté y todo, ¿no? Y pues me apoyaron, dijeron que bueno, que igual como teníamos familia acá, eso les ayudó mucho a decidirlo, porque pues no me iban a decir como, bueno, se va a quedar con familiares, no va a los 16 años, no se va a ir a vivir solo, bueno, eso. Claro, más seguro. Entonces pues ya empecé la guitarra eléctrica ahí en la Universidad del Bosque. Fue un gran alma mater porque, o sea, el énfasis era jazz, pero nos abrieron mucho la cabeza como a explorar con músicas colombianas, ¿no? O sea, la música colombiana iba de la mano siempre con el jazz en esta universidad. Y eso pues fue muy enriquecedor porque el jazz normalmente yo lo miraba muy lejano, como a comparación con las músicas colombianas, que era algo que ya escuchaba, que pues lo tenía muy cerca, ¿no? Entonces pues ahí fue que hice mi énfasis en ejecución, donde exploré con ritmos de mi tierra y pues en diálogo con el jazz. Siempre ha sido esa mi búsqueda, ¿no? En el proceso del pregrado
tenía un proyecto que se llama Orcunina Cuarteto, que exploraba jazz con músicas nariñenses y pues de otras partes de Colombia también, pero el eje central era el jazz. En cambio, pues ya después me gradué, presenté todo esto, fue un gran proyecto que pues lo seguimos activos. Pero después me metí a estudiar una maestría en la Universidad Javeriana, en la que hicimos todo el trabajo investigativo acerca de la música nariñense. Me parece una chimba eso del pregrado y de otros estudios después, porque en el pregrado pues uno tiene que cumplir su pensum así todo, ¿no? En cambio en este otro proceso fue como qué quieres aprender y vamos a enfocarnos solo en lo que quieras aprender. Entonces pues fueron 2 años increíbles de solo explorar y explorar con la música nariñense. De ahí pues surgió el álbum del que vamos a hablar hoy, Transeúnte. Son 5 temas que grabé en julio del 2021. Pues yo ya llevo viviendo 10 años acá en Bogotá y nada, pues yo creo que por ahí vamos. He estado como soy guitarrista eléctrico, nunca lo mencioné. Y ya. Es verdad, lo olvidamos. Bien, cuando dices que entraste en un proceso de exploración en tu maestría en la Javeriana con músicas nariñenses y lo has reiterado varias veces ya, este diálogo entre el jazz y estos ritmos nariñenses, ¿podrías explicarnos o contarnos un poco sobre cómo fue o cómo se dio esa exploración o ese diálogo? Porque generalmente ahora mismo en la escena musical de Bogotá y en general en Latinoamérica hay esta necesidad, digo, artística de estas fusiones, ¿no? O más bien en lo personal asumo que es una mixtura. Pero en tu caso, cuando hablas de esa exploración, ¿a qué te refieres o cómo se dio ese diálogo entre el jazz y las músicas de Nariño? Eh, bueno, yo como les decía, con el grupo que tenía, se llama Burkunina. La exploración era como hacer... la exploración que tenía, les decía que era desde el jazz y acercarme como a las músicas nariñenses, ¿no? Lo que hice acá en el Transeúnte fue como agarrar las músicas nariñenses y como qué cosas de jazz les puedo meter. Como meter, no, como poner en diálogo. Pero, o sea, hablar de jazz ya es como difícil porque el jazz abarca demasiadas cosas, ¿no? Lo que yo como pongo así puntual. Bueno, antes que esto, espérate, un paréntesis, y es que El Llamado fue la primera composición del álbum, ¿no? El Llamado es como una exploración con un son sureño particularmente, y pues le puse El Llamado porque pues fue como la primera composición que hice con este ejercicio y pues fue un llamado para mí como de que este fue mi camino porque me gustó un montón todo. O sea, yo empecé a valorar la música nariñense después de vivir acá en Bogotá. O sea, cuando estaba en Pasto era como no, o sea, no le daba la misma importancia que le estaba dando cuando vivía acá, ¿no? Entonces me pareció muy bacano como la identidad, o sea, sí, me sentí muy identificado, quise como explorar con todos estos ritmos que pues los vengo escuchando desde niño con todo lo del carnaval y pues todas las festividades que se celebran. Entonces, bueno, ya cuando entramos al apartado del jazz, ¿qué hace que una tema suene a jazz exactamente, ¿no? Yo pues respondí esto como los músicos son lo principal de que algo suene a jazz. Un intérprete de jazz es lo que hace que algo suene a jazz, ¿no? O sea, en esencia el intérprete y los estudios o la experiencia que tenga el intérprete es lo que algo suene de tal forma. Digamos, el formato también es re importante porque en músicas nariñenses no vamos a ver un contrabajo, una batería y una guitarra eléctrica. O sea, muy difícilmente va a pasar esto. Entonces fue un acercamiento desde el instrumento que cada uno tenía como en su fuerte. Pues yo organizé el grupo, entonces yo dije, quiero que tenga contrabajo y batería porque es como... primero que todo es un formato de trío que es muy exigente porque uno, o sea, llena muchos espacios o deja muchos espacios que... Es un reto bien grande tocar en este formato. Y otra cosa es que escogí músicos que ya tengan experiencia en todo lo de las músicas improvisadas y el jazz, pero que hayan hecho su exploración con músicas colombianas, ¿no? Por ejemplo, Camilo Bartelsman hace parte del Super Son Frailejónico, hace parte de, pues toca ahorita con la muchacha y
pues tiene como sus grupos de chicha y guarapo también hace parte. Entonces, como que tiene una exploración bastante importante con la chirimía, que es la música del Cauca que hablábamos, y pues tiene mucha relación con Nariño, ¿no? Como fue la decisión por la que dije que quiere tocar con él y tal. Y el bajista, que se llama Edgar, pues ha tenido un montón de exploración con ritmos, más que todo de otros sectores, pues también tiene mucho con currulao, pero más es como con la costa norte del Atlántico, pues, ¿no? De Colombia. Pero pues tiene una exploración muy grande con música colombiana. Entonces a lo que iba es que los músicos son lo que hace que que una agrupación pues suene a lo que quiera sonar. Pero en este caso pues fue jazz en el sentido de que hay mucha improvisación, mucha improvisación, pero mucha interacción además de eso, como que todo gira en torno a la pregunta y respuesta entre los instrumentos, porque si se dieron cuenta, ustedes van a escuchar el álbum y cuando vienen los solos, no suenan a un solo como de jazz, como con lenguaje vivo o con lenguaje de todo este tipo, ¿no? Lo que se buscó muy detalladamente es que a la hora de improvisar los solos suenen como parte de la estética de la música nariñense en este caso, ¿no? Pues este tiene como inspiración de ritmos de otros países también, pero pues son ritmos que viven y que están vivos en Nariño. Eso. Bien, creo que dices algo interesante y es esta idea de que el músico es el que aporta, ¿no? Es como la exploración la defines o la estás asumiendo desde la identidad interpretativa o artística de cada músico, ¿no? Creo que es interesante lo que dices. Y de allí viene la siguiente pregunta y es, bueno, eso es en relación a cada uno de ustedes como músicos y con todo el bagaje que cada uno tiene. Pero en tu EP había algo que a mí me llamó la atención y es que decías que la ciudad, refiriéndote a Bogotá, era importante en tu proceso compositivo y creativo, ¿no? Hablabas sobre cotidianidad, hablabas sobre la idea de transeúnte, sobre la idea de ruido, caos. Entonces, bien, ya nos comentas un poco tu exploración desde la identidad de cada uno de los intérpretes del trío, pero entonces, ¿qué es, además del jazz, adelantándonos a la respuesta de que probablemente el jazz sea lo que dio esta ciudad? ¿Qué crees que es lo que Bogotá te ha ofrecido o te ha dado para este diálogo de exploración con las músicas nariñenses? Y pues como te mencionaba yo, todos mis estudios académicos se han dado acá en Bogotá, ¿no? Y eso pues me ha abierto la mente de tal forma. Y respecto a esto hay como dos posturas, ¿no? Pues pueden haber muchas más, pero hay dos marcadas y es como personas que dicen que la música de tal región, pues, o sea, que esto ya no pertenecería tanto porque pues ya no suena a Nariño como tal, ¿no? Y hay otras personas que miran estas músicas, pues, entre comillas, y tradicionales, como para explorar y crear muchas cosas a partir de esto. Entonces, pues acá en Bogotá lo que me aportó yo siento es como probar, ¿no? La escena acá en Bogotá de no solo jazz, sino de pues muchas otras escenas es muy amplia. O sea, en Pasto como que las oportunidades y las de escuchar algo diferente es bien difícil porque se cierran normalmente en algunas cosas. Digamos ahorita los principales exponentes ahorita de jazz con músicas nariñenses es Fatua Trío, ¿no? Y pues ha sido una exploración genial porque nadie había sonado así antes. Las exploraciones que habían hecho con músicas nariñenses habían sido tomadas desde otros puntos, no como dándole tanta importancia y peso a la música tradicional como pues en sí. Entonces lo que me dio Bogotá es como la exploración porque acá pasan muchas cosas siempre, entonces como que uno escucha una banda y después va a escuchar otra y es como que tantas cosas diferentes que sí, como que las ideas fluyen demasiado. O sea, es contradictorio, ¿no? Porque, digamos, los temas los compuse la mayoría estando en Pasto, imagínate, como la melodía y como tal, pero toda la parte del arreglo, o sea, como la parte del arreglo para banda, lo pensé acá, mm, porque pues normalmente los tres temas funcionan un poco como el jazz, que es como presentar un tema, después hacer una serie de solos y después reexponer el tema y se acaba. Pero pues dentro de eso pasan muchas otras cosas en la sección, entonces yo siento que toda esa exploración fue con Bogotá y pues gracias a los músicos también que viven en esta ciudad. Buenísimo. Me surge también otra pregunta.
Y creo que en el álbum, en los temas, es evidente, y creo que tú también lo dices en el EP, el hecho de que tú trabajas o que tu fuente material son las músicas en tradición, ¿no? Y no necesariamente el jazz. Tú lo acabas de decir, es como que jugaste a la inversa. Y evidentemente pues, yo percibo en tus temas una influencia de albazo ecuatoriano, guaynos peruanos o carnavalitos. Son sureños, evidentemente, ¿no? Si entramos en la discusión del son sureño y el albazo, en fin, incluso gestos bastante sutiles de la costa pacífica, ¿no? De lo que sería el currulao en la zona de, bueno, hablando de Tumaco, Barbacoa, Charco, todos estos municipios. La pregunta es, ¿tú consideras tu música en un plano de música tradicional? ¿O por el contrario, crees que esto es jazz? ¿O en qué sentido tú lo categorizas? Lo pregunto es porque el referente es clarísimo de estas músicas que acabamos de mencionar, es evidente. Pero tu objetivo o tu necesidad primaria era, esto es música tradicional, esto es jazz. Evidentemente hay un diálogo, hay una fusión, eso es indiscutible, pero tú desde dónde asumes tu música. Verás, hay muchas respuestas que se me ocurren al respecto. Voy a resumir como algunas que me parecen como importantes mencionar. Y la primera es como tener, es muy difícil como decir qué es tradición, ¿no? Como en este caso lo podríamos decir como que son músicas tradicionales porque pues han durado y durado años en Nariño. Pero es muy difícil como saber qué es tradición porque dígame como cuánto tiempo necesita algo para ser tradición. Eso lo hemos hablado acá con mis amigos un montón. Y es como, normalmente les dicen como música de región, digamos, música de nariñense en este caso. Lo voy a nombrar así como qué tiene de música nariñense y qué tiene de jazz, ¿no? Y por otro lado, a mí me pareció muy curioso que el día que lancé este disco, dio la casualidad que llegó Edson Belandia, ¿no? Y al final del concierto me llama y me dice, vení, hablemos de tu música, ta. Y yo pues la nombré, yo pues dije, este es el lanzamiento de mi proyecto, yo lo nombré como el eslogan de Jazz Andino, ¿no? Ok. Y entonces este man me dice que le transmitió mucho la música, que le encantó todo el proyecto, ta. Y entonces me dice, pero para mí esto no es jazz, me dijo. Y a mí me explotó la cabeza porque yo dije, yo vengo de toda una escuela de jazz muy... O sea, desde que estoy en la academia, estudio jazz, ¿no? Ese ha sido mi estudio más fuerte. Y el que me haya dicho eso, yo como... Es muy bacano porque yo no había caído en cuenta de eso si no hubieran sido por comentarios así, ¿sí me entiendes? Para mí era jazz y ya. Entonces, lo que te puedo responder a eso es como... Es difícil categorizarlo y pues también no es un ejercicio tan bacano, pero así para ser puntual, ya como te dije, el eslogan había sido como jazz andino y pues eso. Ok, ya Santino. Bien, vamos a continuar. Vamos a ir hablando de cada uno de los temas de tu álbum. Vamos a referirnos a cuestiones musicales, técnicamente hablando. Vamos a hacer algunos comentarios también. Nos gustaría escuchar el porqué, la razón de algunas de tus decisiones de nombre, de decisiones musicales. Bueno, para eso entonces está Laura Manjarres, como lo había comentado al principio, es músico, chelista. Y bueno, hemos hecho una escucha atenta frente a tu álbum y nos gustaría hacer unos comentarios. Entonces, aquí los dejo con Laura Manjarres. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, hola Laura. Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, muy bien. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo escogiste el orden del disco. ¿Cuál es la razón, cuál es el camino, de dónde viene y hacia dónde va? ¿El orden de cómo puse los temas? O... Sí. Exacto, sí. Bueno, esto es como muy... Un paso de momento, no fue como así súper, súper planeado. En principio sí lo era, como yo tenía como un pensamiento ahí de que cómo quería organizar el disco, pero me pasó que cuando fue la grabación, no, desde que lo lancé, el Barbacha siempre fue como el tema que más, como que la gente se acercaba y me decía que les gustó mucho ese tema, ¿no? Entonces, pues,
comenzando en vivo, el Barbachas iba ganando. Después fui a grabar el disco y mientras seteábamos, mientras estábamos organizando, ensayamos con el Barbachas y decidimos grabarlo de primero. Entonces, pues toda la escucha mientras probaban sonido y todo fue con el Barbachas, ¿no? Y después el ingeniero de mezcla cogió el Barbachas como primer tema para mezclar. Entonces, todo se iba dando como que el Barbachas y el Barbachas. Y decidí como que ese iba a ser el primer sencillo que iba a lanzar. Sí, más fue como en respuesta a las personas que estaban escuchando mi música en esos tiempos. Comenzamos con el Barbachas. Entonces, después de eso ya fue el orden de todos los demás temas, ¿no? Eso ya fue decisión mía. El Barbachas fue... O sea, la decisión no es muy profunda ni nada, solo fue como que quería matizar entre temas que llevaban una intención, después, o sea, conducirlo para que todo sea como un viaje. Normalmente en conciertos y todo esto no vamos a tocar el orden que está ahí, pero siento que esas tomas, y, o sea, yo escuché tanto, no se imaginan la cantidad de veces que he escuchado estos temas, y pues yo siempre he probado órdenes diferentes, entonces pues ese fue el que más me gustó. Vale, listo. Entonces empecemos también acá con el Barbachas. Y tú decías algo sobre la exploración como entre la música nariñense y el jazz. Pero entonces yo quiero saber si en esa exploración hay ritmos que son afines y cosas que hayas probado que no funcionaran realmente. O cómo llegaste a los temas. El Barbachas, es que todo ha sido muy curioso con Barbachas porque, digamos, el llamado que dije que fue mi primera composición, tardé como 2 años en componerlo, imagínense. Y Barbachas surgió en una semana, o sea, la cantidad de tiempos, todo fluyó muy rápido con ese tema, ¿no? Y todo comenzó con esa melodía que pues yo siempre caminaba de aquí a la universidad y de allá para acá, entonces como que aprovechaba esos caminos para crear, ¿no? Como aprovechar. Me parece que caminar solo es una fuente de inspiración grandísima, al menos para mí. Entonces, la melodía surgió. Después empecé a probar acordes, ¿no? Y en eso me gusta un montón como probar con todas las escalas, la armonía de todas las escalas que se me ocurran. Barbachas tuvo como 3 versiones de armonía antes de esta. Entonces yo como que lo escuchaba, dejaba un día sin escucharlo, esperaba el otro y tal, y entonces cambiaba y cambiaba. O sea, como que hacía una, me gustaba, pero igual hacía otra como para ver cuál me gusta más, y tenía hartas opciones. ¿Y cómo decides cuál es el final? Ajá, eso ya es una decisión como... Es que es muy bacano tener tantas opciones porque uno dice, bueno, tal vez esto mejor de pero con este pedazo, así, entonces se van juntando. Al final son un montón de acordes inspirados de la escala menor melódica. Ok, y también tengo otra pregunta con este tema, y es que estábamos hablando ahorita de la improvisación que viene del jazz, ¿no? Pero en la música tradicional nariñense, ¿existe la improvisación o simplemente viene del jazz, no, esa fuente? Exacto. Eso me parece genial porque uno habla de música improvisada y cabe una cantidad de cosas, ¿no? O sea, del jazz también más que todo lo que les decía de los intérpretes de jazz y los arreglos. La música improvisada pues la encontramos en la mayoría de géneros, ¿no? Y pues así como música colombiana se practica mucho la improvisación. No en ese estilo, pues es que hablamos como de improvisación estilística o de discurso improvisado con un estilo, ¿no? Entonces, la música nariñense también está cargada de improvisación, claro que sí. ¿Y se parecen a las que tienes? Eso es lo que hablábamos, ¿no? Porque, o sea, yo en mi exploración con Urcunina, ya llegaban el momento de los solos y yo iba a escuchar ya, después de haberlos tocado, una grabación la iba a escuchar y decía como, qué loco que toda la melodía se construye desde una forma y llega al solo y como que se desbarata porque ya suena como a otra cosa, ¿no? Entonces ese trabajo fue muy a fondo como del discurso improvisado que se acerque mucho a lo que se está haciendo en la melodía, que uno tanto trabajo le hizo a la melodía y a veces son con notas, por ejemplo el Barbachas es pentatónica y tiene la novena por ahí y ya, esas son las únicas notas, pero entonces con ese límite se crea algo tan pues lindo, por así decirlo. Entonces me puse a copiarme como todos los dichos del charango, de los dichos de los tríos, de algunas quenas. Entonces como que adopté esos
características que hacen que eso suene así y pues las intenté adaptar en la guitarra eléctrica. De pronto, ¿nos podrías dar un ejemplo de improvisación en la música nariñense? Porque, bueno, la composición también se asume como un ejercicio improvisatorio, ¿no? Es como que hay una idea improvisatoria que después se empieza a desarrollar. Pero en un sentido estricto, entre comillas, ¿podrías dar un ejemplo de improvisación en la música nariñense? Sí. Pues en este momento se me ocurre lo siguiente, y es que, o sea, uno habla de improvisación y ya se imagina que va a construir el solo así de la vida, ¿no? No, o sea, la improvisación son cosas que no están escritas como tal, una variación, o sea, siento que la música nariñense es mucho, mucho de escucharse y, digamos, a veces las personas en música campesina, ellos no van a decir, bueno, tantos compases de la A y nos vamos a la B. No, o sea, ellos van derecho y cuando cambian uno tiene que estar pendiente para pasarse a la otra sección. Eso no es, eso y hacer como alguna variación, porque si uno se enteró después de que ya pasó, tiene que adaptar alguna forma para caer en donde es, bueno, ese movimiento de estar en la inseguridad, porque, o sea, cuando uno está en las cosas escritas, uno se la juega un montón, y pues en ese juego está la improvisación, ¿no? Hacer cualquier variación, digamos, la batería. Los bombos van siempre de derechitos, ¿no? Pero, digamos, el redoblante está ahí siempre improvisando con sus vainas, o sea, haciendo variaciones al respecto. Sí, pues eso creo que sería todo, pero me gusta también saber tu opinión, Pipe. Bueno, yo tengo la idea, de pronto equivocada, creo que tu respuesta es bastante acertada. Creo que el hecho de generar variaciones en redoblante, por ejemplo, en el censureño, o el hecho incluso a veces, ¿no?, de jugar un poco con la forma, como que no necesariamente regresamos a la estrofa, sino que nos quedamos en el coro. Esta idea de interacción en el escenario sin ninguna preparación definitiva, en todo caso creo que sí, es improvisación. Sin embargo, en un sentido estricto de la composición, yo lo que creo es que el tema como tal de una canción, por ejemplo, del Trío Fronterizo, o de los Realeros de San Juan, o de los Ajistes de Sandoná, y esto en ningún sentido despectivo, ¿no? Pero siento que son temas que no tienen un proceso de desarrollo. Es decir, no hay un proceso en el que la melodía genere una variación, ¿sí? O las variaciones son más en un sentido improvisto de la situación en el momento del escenario. Pero hay una cuestión definida de tema, pero este tema, como en músicas de jazz o como en músicas clásicas sinfónicas, hablando por ejemplo de forma sonata, son temas que no tienen ningún tipo de desarrollo. No tienen ningún tipo de desarrollo en el sentido de la forma sonata, por ejemplo, en el que esto lo expandes o lo minimizas o lo modulas, o en el caso del jazz, que presentas el tema, hablando en un sentido formal, presentas el tema y posteriormente cada uno de los instrumentos va improvisando dentro de estas posibilidades del tema. Dentro de mi lógica, creería que en la música nariñense y en general en las músicas tradicionales, hablando en un sentido estricto del desarrollo de los temas, no necesariamente se da. Y reitero, no en un sentido despectivo. Pero lo que tú dices refiriéndote a la idea de que de pronto el redoblante, boom, hace una variación o mete un 3, por ejemplo, ta tan ta can tan tan chan, antes de entrar a un coro o para salir de una estrofa. Ese tipo de decisiones, siento que en todo caso también son formas de improvisar, pero que atienden más a una necesidad del escenario en relación con el público y no en un sentido estricto de desarrollo de tema, hablando en un sentido pues muy estricto. Y ahí para aumentar siento que también, bueno, también es muy válido lo que dices, o sea, ¿no? Como otro tipo de lógicas en estas músicas, ¿no? Pero en los ejemplos que nombraste, digamos, ya son bandas que escriben canciones como para pensando mucho en la forma, ¿no? Digamos, las personas muy, pues ya dentro de las músicas campesinas, ellos no piensan como, bueno, voy a hacer tantos, lo que te decía, tantos compases de esto y de esto, sino que eso es como lo que se les ocurra y la banda va detrás, no es como música tan preparada diciendo así como ta, 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 sino como el mayor está cantando y pues uno se le pega así, exacto. Eso. Buenísimo. Listo. Una última pregunta sobre el barbachas y es,
¿Cómo manejas tú como los efectos de la guitarra eléctrica? ¿Hiciste una exploración en eso? Porque hay muchas posibilidades, ¿no? De pedales o de cosas. ¿Qué sentiste tú para elegir lo que eliges en el disco? Bueno, normalmente en todos los temas del álbum los efectos son escasos, ¿no? Normalmente la guitarra está en limpio y a veces un poquito de reverb y suavecito ahí y se va. Pero en este Barbachas se metió mucho un efecto que se llama delay delay en reversa. Lo que pasa con este efecto, la decisión que se tomó puntualmente es apoyarse en el ambiente que se está armando, ¿no? Es muy curioso que el solo del Barbachas es colectivo, porque la batería empieza a hacer lo que se le ocurre y la guitarra pues está también como en un ambiente improvisativo, pero muy ligado a crear textura, ¿no? O sea, lo principal de esta parte fue crear textura, ¿no? Mirar a la guitarra como que iba a ser el instrumento principal, sino como la banda está sonando y se está creando esta textura. Entonces siento que este delay me daba como la posibilidad de aún crecer más el espacio textural que quería crear en ese momento. Lo que hago en esa parte de la improvisación, por así decirlo, es en una sección que está organizada en 4 compases, que es 3 de 7 y uno de 6, de 7 cuartos y 6 cuartos. Todos van con el mismo pulso, entonces pensar en ese tipo de métricas es complicado también. Entonces lo que yo hice en la guitarra fue hacer como un loop de algo como una técnica con los dedos y el pick, ir cambiando voicings y pues conducir de todo como desde la parte más como con voicings, como con acordes por así decirlo, y pues el efecto fue como lo que hizo que la textura creciera un montón en esa sección. Gracias, Camilo. Bueno, sigamos. El segundo tema del disco es El Llamado, que dijiste que fue tu primera composición. Y a mí en este me parece interesante que la percusión suena mucho más como, ¿cómo decirlo?, tradicional. Y quiero saber cómo hicieron. ¿La batería cambió? ¿Estaban usando un bombo andino? El set es el mismo completamente, pero es bacanísimo esto de montar bandas, y es porque uno de director dice como quiero que mi canción suene de tal forma. Entonces ahora que yo no soy baterista, ¿cómo le voy a explicar a un baterista que quiero que toque de esta forma? La fácil es mostrarle ejemplos de estos manes tocan así, quiero que el redoblante toque así. Y entonces ese fue el ejercicio que hicimos con la batería. La idea es que sonara muy carnaval nariñense en este tema, ¿no? Entonces fue una exploración muy, muy detallada mía, como decir qué detalle hace que un redoblante suene a son sureño y no a cualquier otro ritmo de 6 octavos, porque siento que hay como detalles que hacen que eso suene a son sureño, y es como... O sea, viene desde la dirección, desde... Sí. Entonces eso, pues siento que el trabajo con el redoblante fue crucial en este tema. Y hay otra cosa que es como rearmonizaste las melodías. ¿Para qué? Porque siento que las melodías siguen siendo muy sencillas y siguen teniendo como carácter nariñense todo el tiempo, pero están rearmonizadas para que suene a jazz. ¿Cómo hace uno para rearmonizar una melodía de estas sin que pierda como su esencia, su encanto? En El Llamado particularmente la armonía no es como tan alejada de un son sureño tradicional, ¿no? En el caso del Barbachas, pues esa sí fue una armonía súper experimental. ¿Cómo hago yo? Lo que me preguntas es como, bueno, digo, tengo una melodía, y normalmente pues estas son melodías que van organizadas por tríadas, entonces pues no tienen mucho pierde ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, es una tríada menor, mayor, entonces va a menor, digamos. Entonces veo en todas las posibilidades de escalas que me den una tríada menor. Entonces puede haber tríada menor con bemol 9, o tríada menor con sexta mayor, sexta menor, séptima mayor, séptima menor, pero que la tríada esté intacta. Entonces me pongo a probar con todos esos acordes que pues la armonía para mí tiene un peso súper grande porque cambia toda la historia que uno le quiera poner al tema, ¿no? Cambia toda la historia que
que uno quiere contar alrededor del tema. Entonces la armonía siento que es un apoyo grandísimo a la hora de querer contar algo. Listo, muchas gracias. Continuemos. El tercer tema es Transeúnte, que le da el nombre al álbum. Y de esta me llamó muchísimo la atención que el contrabajo es muy melódico. Como que siempre está como haciéndote de pronto octavas o segundas voces y no tanto acompañamiento como uno está acostumbrado en un bajo. ¿Por qué esa decisión? Exacto, esto me parece genial porque eso lo aporta un músico de jazz. Como les decía, digamos, estos temas se escriben tipo lead sheet, que es una forma de escribir en la que uno escribe una melodía y arriba indica qué acorde es y le da el espacio al acompañante para que cree a partir de la armonía que le aparece arriba en acompañamiento a la melodía, ¿no? Entonces la decisión ahí fue como decirle que él era como aprovechar el contrabajo como un instrumento melódico, como dices, ¿no? Es muy bacano porque genera otro tipo de sensación. Entonces pues para la parte primera del tema, como que sí, la idea es que el bajo sea melódico completamente, pero en la parte final del tema ahí sí es muy diferente porque yo le dije exactamente lo que quería hacer, ¿no? Y es como una escala de sol menor de 8 notas que cada vez que llegue a una nota aguda se octave. Entonces siempre da la sensación de que va subiendo y subiendo y subiendo. Entonces hace, digamos, hace toda la escala y cuando quiera la misma nota a la que va a llegar la toca una octava abajo. Entonces sigue subiendo y subiendo todo. Eso suena muy melódico, pero eso fue pensado como desde el arreglo y desde la composición del tema. Y pues respondiendo a otra cosa, el Transeúnte es el nombre del álbum, ¿no? Y transeúnte me refería a mí como transitando por esta ciudad que pues, me ha aportado muchas cosas. En esta parte justo del tema que les digo, la parte final del transeúnte es como dar a conocer eso, ¿no? Como caminando para adelante y aprendiendo nuevas cosas. Eso fue el transeúnte. Sí, digamos, también siento que en este tema de pronto de ahí viene, porque hay un desplazamiento de acentos que viene como desde como la parte de la mitad y luego se va hacia adelante y hacia adelante y hacia adelante, y me parece muy curioso porque la identidad nariñense no se pierde, pero los acentos igual están desplazados. ¿Cómo funcionó como el armado de esa parte? Ajá, ahí lo que te decía, qué genial escuchar eso que dices que no se pierde la cosa nariñense, y ha sido mucho el trabajo como del discurso improvisativo que he trabajado, es particularmente en la guitarra, de que todas las cosas que intenté hacer para este álbum fueron basándome en las características idiomáticas de la música tradicional, como de instrumentos particulares de allá. Entonces siento que no todo el mérito ni la responsabilidad cae en la guitarra, pero siento que cómo se trabaja y se lleva para adelante el discurso improvisado es lo que hace que pase lo que me dices. Listo, Cami, continuemos. El siguiente tema es Pascana. ¿Me quieres decir, porfa, qué significa Pascana? Pues como para empezar. Sí, Pascana, con anécdota y todo te voy a responder, ¿no? Eso. Entonces, pues yo desde pequeño, Pascana primero que todo es una palabra que usa mucho mi papá. Entonces yo creo que también fue en honor a mi papá y pues de esta anécdota que les voy a contar. Y es que siempre, mi papá tiene una hermana en Cali y pues siempre en vacaciones viajábamos en carro de Pasto a Cali, ¿no? Y en esos tiempos mis papás les gustaba hacer el almuerzo, pues llevar su arrocito en olla, llevar su fritico, su papita cocinada con ají, bueno. Entonces llevaban eso en ollas y cuando ya salíamos de madrugada y cuando se hacía la hora de almuerzo, mi papá paraba en cualquier potrero que encontrara, nos parqueábamos ahí, abrían las ollas, comíamos todo eso frío. Entonces él decía, bueno, llegó la hora de nuestra pascana, imagínense. Entonces la pascana es el descanso dentro de un viaje. Entonces no es el final del viaje, sino como la esperita ahí para tomar fuerzas y continuar con el viaje. Eso es el pascana. Qué bonita historia, qué bonita historia. En esta me pareció escuchar la percusión está afinada, la batería está afinada.
No, pero se tomó la decisión de quitarle el entorchado al redoblante, entonces esa es la sensación, sí, porque suena distinta a las demás, sobre todo en la percusión. Y hay un juego con el contrabajo que también me parece muy interesante entre la batería y el contrabajo, que tiene que ver con la decisión del entorchado o como... No, ahí este tema pues se inspira en un ritmo, pues en un huayno particularmente, ¿no? Un huayno bien lentico. El bajo y la batería están amarrados ahí como intentando dar esa sensación y pues el redoblante va como... No sé, o sea, sí hay este juego, pero normalmente van amarrados con entrando en la segunda y en la tercera negra del compás, pues hablando particularmente musical. Eso. Listo. Y digamos, en esto también sentí como el uso especial de la síncopa. ¿Eso viene del ritmo nariñense o cómo funcionó? Ahí, ¿a qué te refieres exactamente con la síncopa? Como que hay unas partes donde se desplaza todo. Ah, ya. No, esto me pareció muy bacano porque, digamos, lo que les decía, ¿no? La música de estas regiones como que tiene melodías que no están organizadas normalmente en cuatro compases, ¿no? Porque eso es como lo más comercial que escuchamos, pero hay veces que hacen como una sección de tantos compases y son irregulares casi siempre. Pascana es particular porque tiene muchos compases de 3 ahí metidos y que no se sienten igual porque se sienten muy tranquilos, pero hay muchos compases de 3 metidos ahí en los compases de 4. Y eso se hace parte mucho de la música de estas regiones. O sea, viene de lo tradicional. Sí. O sea, esa decisión se tomó desde lo tradicional. A la hora de la composición. O sea, mis referentes guitarrísticos para este tema fueron 2 personas, que uno se llama Riveroré y otro se llama Rolando Carrasco, son 2 guitarristas peruanos. Ellos no se imaginan cómo juegan con las melodías y pueden hacerlas larguísimas y terminarlas. O sea, normalmente preguntas y respuestas no duran lo mismo tampoco, o sea, eso me parece muy bacano. Sí, como un juego siempre, como más hacia la intuición que hacia el conteo. No siento que a la intuición, sino como a sus ancestros venían haciendo así y eso es lo que, como crean ellos, también viene de la letra que tenga la canción, ¿no? Porque sí, a veces organizan como las vueltas dependiendo de la letra que tenga la canción. Ve, muy interesante, no sabía eso. Y bueno, pasamos al último tema, Procesión del Caos. ¿Por qué ese nombre? Bueno, este tema lo compuse en pandemia, así como en esa época oscura de pandemia, de una y todo crisis en la casa, ¿no? Y en esos tiempos pues fue un caos, ¿no? Porque acá dieron los paros un montón antes de la pandemia, pero pues todo fue una época de mucho caos en Colombia. Esta composición fue como el resultado de mi cabeza, como mirando unas cosas que estaban pasando en el Pacífico muy fuertes. Siempre pues han pasado, pero normalmente esas cosas no llegan a Bogotá, eso me parece muy curioso, ¿no? Pero en esos tiempos como que estaban llegando cosas muy fuertes del Pacífico y pues lo hice en ese sentido, como pues son territorios que pues, siendo realistas son marginados y tal, pero ellos tienen un espíritu tan fuerte y entonces fue en ese honor, como el ritmo está inspirado en Curulao, pues caos es porque pasan muchas cosas allá que es casi inexplicable, y pues procesiones porque lo pensé así, ¿no? Digamos, es curioso porque esta composición se hizo como a partir del bajo, que el bajo yo me imaginé como algo visual, no sé si quieren que les cuente. Verán, pues cuando lo escuchen la próxima vez, entonces el bajo va intentando caminar y seguir un camino, ¿no? Pero ahí como tropezado un poco, como que está difícil, pero entonces la guitarra y la batería van entrando de a pocos en desorden, como para invitarlo y acercarlo y como llevarlo en su camino, pues haciendo referencia a que la música pues es como el foco de sacar todo lo que uno tiene, ¿no? Y entonces pues van caminando y se van encontrando hasta un punto en el que ya hacen la melodía, y después llega otra parte que es como más fiestera, en como pues ya se encuentra toda la banda y pues empiezan ahí a celebrar.
Bueno, en me parece importante hablar de una cosa que se mantiene durante todo el disco, es como la importancia de la base. Y como siento que parte de que la identidad no se pierda es que la base esté muy firme, y la base no siempre tiene que ver con la percusión. Entonces, como que siento que se están turnando todo el tiempo la base, pero también la transforman. ¿Cómo llegar a una transformación de la base sin que se pierda el sentido? ¿La base te refieres al bajo y la batería o a...? Pues depende depende ¿Qué es del la base tema. Por ejemplo, sí, como que lo que le da, digamos, en algunos temas, sobre todo en el contrabajo es el que hace, digamos, que es una melodía muy sencilla que no se pierde. O sea, nunca, él hace una melodía, no sé, durante 2 minutos, una cosa así, y luego como que la cambia, y entonces ya el turno no es de él, sino es de la batería. Y luego él empieza como a montarse sobre eso, y luego llega un momento en que todos cambian, pero no se pierde la identidad del tema, pero la base sí cambia. ¿Cómo lograr esa transformación? Es que eso es lo bello de compartir con músicos que ya hayan estado metidos en todo esto de la interacción y la reacción y la improvisación, porque puede que sea lo mismo, o sea, escrito, ves en el papel y las secciones están escritas igual, pero la interpretación es lo que cambia todo, ¿no? Entonces las decisiones se van tomando en el momento. Ese tema es muy improvisado, pero sí, es muy improvisado. La mayoría del tema, sí, creo que es el más largo de todo el disco, del álbum, porque dura como un poquito más de 7 minutos. Y casi toda la parte del tema es improvisación de la batería, del bajo, de la guitarra, ¿no? Entonces yo siento que esa pregunta se responde desde la importancia de la experiencia que tienen los músicos a la hora de hacer variaciones, de interactuar, de comunicarse con los demás y de improvisar. Listo, Cami. Muchas gracias. Yo, Camilo, me gustaría hacerte una pregunta. Creo que ya la respondiste de cierta forma, pero me gustaría que la complementes. Y es que tú ahorita hablaste sobre Procesión del Caos, e hiciste la relación del currulao con algo que estaba sucediendo en el Pacífico nariñense, o bueno, en el Pacífico en general. Yo quería preguntarte si la decisión, por ejemplo, en Pascana, de que tomes elementos del huayno, o en Llamado elementos del son sureño o del albazo ecuatoriano, ¿hay alguna razón del por qué tomar exactamente este tipo de músicas para cada uno de los temas, o es más un asunto intuitivo de que empezaste a componer y de pronto dijiste, ah, bueno, esto es un son sureño o esto es un guayno? ¿O hay una relación más profunda quizá de la escogencia de los géneros con cada uno de los temas? Sí, pues a mí me parece como bacano aquí mencionar de que son 5 composiciones que hice para este trabajo y cada una está como inspirada en un ritmo diferente, o sea, no se repite ningún ritmo en los 5 temas, ¿no? Y pues ese fue un reto, porque dije, bueno, quiero explorar con ritmos nariñenses, pero no quiero repetir ninguno, porque pues en Nariño es como el centro de muchas músicas que se viven gracias al carnaval, pero pues son músicas normalmente que no son propias de Nariño, sino que vienen de otros países, ¿no? Pues normalmente del Ecuador, de Perú, bueno, todo esto que comparten los Andes. Siento que el foco ahí pues es todo el legado inca. No sé qué opinas al respecto. Sí, el tahuati suyo. Ajá. Entonces, por ejemplo, el Pascana, siento que el guayno, o sea, yo como que me dije, bueno, ¿cuáles son los ritmos con los que voy a trabajar? Y entonces, bueno, dije, bueno, tanto tiempo me voy a escuchar este género, y escuché todas las bandas que me recomendaban y así, pero solo metido en un ritmo, hasta que me transmitían. Por ejemplo, el guayno para mí siempre me transmite como tierra, me transmite como tranquilidad, me transmite esas cosas. Y Pascana fue una composición que surgió en esos momentos de que ya decía como, bueno, lo que refleja el título, como un descanso, ¿no? Porque ya como que me di mi tiempo, ya he estado trabajando como un montón en este proyecto. Pascana fue como el de los últimos temas que compuse, y cerrando ya como diciendo, bueno, hasta aquí acaba mi trabajo con estos temas, quiero como darme el descansito ahí como para seguir con lo que va a venir. Pero digamos, con el Llamado me pareció curioso porque
fue el llamado y el son sureño es como lo principal de Nariño. Entonces, lo que más identifican cuando van a Nariño y dicen, y entonces pues quise comenzar con este porque decía, bueno, ese es el primer tema que compongo, va a ser con Nariño, con todo. Digamos, el Barbachas fue la inspiración muy grande, los Caipimicanchi, que esos manes hacen tremendas fiestas con músicas raimis, y fueron una inspiración grandísima para este tema. Entonces, pues algunos tienen como su trasfondo más así profundo, pero otros fueron como pura exploración. Ok, buenísimo. Y para finalizar, una última cosita y es, bueno, quienes nos están escuchando, creo que no tienen la posibilidad de ver la carátula, el arte del disco, pero veo que hay una serie de animalitos interactuando. No sé si nos quieras explicar un poco el significado de cada uno de estos animales en relación a tu disco. Bueno, pues este trabajo lo realizamos en conjunto con una artista ilustradora de Medellín que se llama Alejandra Pérez. Fue una obra por encargo en la que yo le dije como cosas que yo quiero que aparezcan, sí o sí, y ella pues ya le daba la libertad a que ella crea lo que quiera crear. Entonces lo que yo le dije, bueno, quiero que aparezcan 3 animales principalmente, que era el jaguar, el cóndor y la serpiente, como les decía. Y como esta música es carnaval, pero está en Bogotá, quiero que interpretar eso, como que el carnaval se toma Bogotá. Y están en el Chorro, ¿no? Están en el Chorro de Quevedo. Eso no fue idea mía, eso fue completamente idea de ella, pero cuando me lo mostró yo dije como, wow, qué buena idea, porque siento que es un sitio que representa a Bogotá de cierta forma. Los banderines son por carnaval. Sí, ajá. Y pues la serpiente, el jaguar y el cóndor, bueno, el cóndor se supondría que iba a ser uno de los dos, el bajista o el baterista, pero no se llegó a eso y quedaron como quedaron, pero pues la idea era que era un cóndor. Entonces la idea es mostrar un poco de la cosmología andina, porque pues el jaguar es como el significado de la vida en la tierra, de la fuerza, pues es como el animal principal, el más fuerte dentro de todos los territorios andinos, ¿no? La serpiente, pues que hablábamos aquí con Laura, que es como el inframundo, se podría decir, y el cóndor que representa el cielo. Listo, buenísimo. Y ya para finalizar, si quieres nos puedes compartir tus redes, en donde te podemos escuchar, y cuéntanos si estás próximo a algún evento, algún concierto para estar atentos. Bueno, pues sí, está ya en todas las plataformas para que lo vayan a escuchar. También ya lancé algunos videos en YouTube. Este disco se grabó video y audio, o sea, todo se grabó en Sama Studios, no lo nombramos, en La Calera, cerca de Bogotá. Se grabaron 5 videos, 5 temas. Fue un reto también porque imagínense como si no podía ni fallar ni los de video ni los músicos, porque si no, a grabar otra vez. Plata. Pero todo surgió re bien esa vez, entonces pues ya vamos lanzando los videos. Yo me puse en el trabajo ahí de editar, de colorizar. Ya me pueden, pues todos los temas ya están en Spotify, en la plataforma de su preferencia. Solo es buscar Camilo Ibarra. En redes pues estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok también hago videos. Pues Camilo Ibarra. YouTube pues creo que también estoy como Camilo Ibarra, así todo Camilo Ibarra sale. Y ya pues próximos ahorita estamos hablando, comenzando mayo. Va a ser mi lanzamiento del disco en vivo, que el 25 de mayo. Pues espero tener muchos más toques en lo que corre del año y pues que le augure un buen camino a este trabajo. Listo, buenísimo. Muchas gracias, Camilo, por tu música, gracias. por tu conversa, por la juntanza. Gracias. Gracias a Laura por sus comentarios y sus toques musicales. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esto es Sonidos de Esquina Sur, como ya dijimos, un podcast dedicado a la divulgación de procesos creativos, artísticos, musicales nariñenses radicados en Bogotá. No sé, Laura, si quieres decir algo para finalizar. No, nada, muchas gracias, Camilo. No, gracias, Pipe, gracias, Laura, por la invitación. Listo.